Baphomet es un término que ha generado muchas controversias y teorías a lo largo del tiempo. Su origen se remonta al siglo XIX, cuando los ocultistas comenzaron a mencionarlo como una deidad adorada por los caballeros del Temple, una orden religiosa y militar fundada en el siglo XII. Según las creencias, Baphomet era un ídolo misterioso y poderoso, representado por una cabeza barbuda con cuernos de cabra, alas de ángel y un cuerpo andrógino con pechos. Esta representación a menudo se ha percibido como impactante y aterradora, lo que refuerza el misterio y la fascinación que rodean a esta deidad. Algunos incluso han sugerido que Baphomet era en realidad una corrupción del nombre Mahoma, el profeta del Islam, utilizado para demonizar a los caballeros templarios y justificar su persecución. Otros han especulado que se trataba de una deidad pagana anterior, adorada por los templarios en secreto. En el Nuevo Testamento, el Evangelio según Mateo menciona varias veces una separación del bien y del mal, mediante una oposición entre derecha e izquierda. La izquierda, simbolizada por cabras que representan el mal, y la derecha, encarnada por ovejas que se identifican con el bien. Nuevo Testamento, Mateo capítulo 25, versos 32 al 34. Todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Nuevo Testamento, Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá a los de su izquierda: «Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber». En el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo presenta una clara separación entre el bien y el mal, simbolizada por una oposición entre derecha e izquierda. Esta idea de dualidad entre el bien y el mal está fuertemente presente en la Biblia, y el autor del Evangelio de Mateo se basa en esta noción para resaltar la separación final entre justos y pecadores durante el juicio final. En esta historia, las ovejas representan a los justos, aquellos que siguieron las enseñanzas de Dios y llevaron vidas virtuosas, mientras que las cabras simbolizan a los pecadores, aquellos que rechazaron a Dios y cometieron actos malvados. Esta separación entre las ovejas y los cabritos será realizada por el mismo Cristo, quien actuará como un pastor separando su rebaño. Las ovejas se colocarán a su derecha, simbolizando la aceptación y la salvación, mientras que las cabras quedarán relegadas a su izquierda, representando la reprobación y la condenación eterna. Esta idea de separación entre el bien y el mal también se evoca en otros pasajes del Evangelio según Mateo, como el famoso juicio de las naciones, donde Cristo separa a los justos de los pecadores en función de sus acciones hacia el prójimo. Esta dicotomía entre derecha e izquierda, bien y mal, también está presente en otras religiones y creencias, como el zoroastrismo y el maniqueísmo, enfatizando así la universalidad de esta idea. Algunos cristianos incluso interpretan la figura del macho cabrío mencionada por Mateo como el mismísimo diablo, representado por el famoso símbolo de Baphomet. La primera mención de Baphomet se remonta a la Edad Media, donde se le asoció con la Orden del Temple, también conocida como los Caballeros Templarios. Según algunas teorías, Baphomet es una combinación de las palabras griegas baphe y metis, que significan bautismo de sabiduría. Otros creen que el nombre proviene del árabe Abu Fihama, que significa padre del entendimiento. Estas teorías sugieren que Baphomet era un símbolo que representaba el conocimiento y la sabiduría. Sin embargo, la imagen de Baphomet ha evolucionado y ha adquirido muchos significados diferentes a lo largo del tiempo. Algunos lo veían como un demonio y lo asociaban con otras creencias y prácticas como el paganismo, el ocultismo y el satanismo, mientras que otros lo adoraban como a una deidad. En la Edad Media, Baphomet era a menudo representado como una criatura mitad humana,
mitad animal con cuernos de cabra, cabeza barbuda, alas y una corona, sentada en un trono y rodeada de símbolos ocultos como pentagramas y serpientes. Esta representación generó miedo y desconfianza hacia la Orden de los Templarios, quienes fueron acusados de adorar a Baphomet y realizar rituales ocultistas. También surgieron muchas teorías y leyendas en torno a Baphomet, describiéndolo como una entidad malvada y poderosa que exigía sacrificios humanos. Sin embargo, a pesar de esta imagen negativa, algunos grupos ocultistas y esotéricos han seguido venerando a Baphomet como símbolo de sabiduría y divinidad. En el siglo XIX, el famoso mago y ocultista francés Eliphas Lévy utilizó la imagen de Baphomet en su libro Dogme et Rituel de la Haute Magie para representar el equilibrio entre las fuerzas masculinas y femeninas, así como la dualidad del espíritu y asunto. Esta representación de Baphomet con cuerpo humano y cabeza de cabra es actualmente muy utilizada como símbolo de ocultismo y magia. Durante el siglo XX, Baphomet se convirtió en un símbolo popular en la cultura pop y apareció en muchas obras de ficción, como novelas y videojuegos de Dan Brown. Sin embargo, a menudo se retrata de una manera sensacionalista y diabólica, reforzando su asociación con el mal y lo oculto. Hoy en día, Baphomet sigue siendo un símbolo controvertido y fascinante que despierta asombro y admiración. Mientras que algunos lo ven como un símbolo de oscuridad y maldad, otros lo ven como una representación del conocimiento y la sabiduría. Independientemente de su interpretación, la imagen de Baphomet sigue siendo una parte importante de la historia del ocultismo y continúa intrigando y fascinando a personas de todo el mundo. El símbolo de Baphomet ha suscitado numerosas interpretaciones y teorías a lo largo de los siglos debido a su enigmática apariencia y su asociación con prácticas ocultas. Aunque su origen exacto sigue siendo incierto, a menudo se asocia con creencias y cultos paganos que se remontan a la antigüedad. Una de las teorías más populares es que Baphomet es una representación del dios pagano Pan, también conocido como Fauno en la mitología romana. Pan a menudo se representa como una deidad de la naturaleza, la fertilidad y la sexualidad, lo que explica por qué Baphomet a menudo se representa con atributos como cuernos, senos, cabeza de cabra y un cuerpo andrógino. Esta asociación con Pan ha llevado a una interpretación de Baphomet como símbolo de armonía entre las fuerzas masculinas y femeninas, así como de conexión con la naturaleza y sus ciclos. Sin embargo, otras interpretaciones de Baphomet lo ven como una representación del diablo o Satán. Estas interpretaciones suelen estar vinculadas al satanismo y otros movimientos esotéricos que utilizan el símbolo de Baphomet como signo de su adhesión a creencias y prácticas ocultas. En estos contextos, Baphomet es visto como el símbolo del conocimiento y la sabiduría ocultos, así como de la rebelión contra las normas y valores tradicionales. También se asocia con conceptos como el equilibrio de fuerzas opuestas y la dualidad de la existencia. En última instancia, el significado de Baphomet permanece abierto a interpretación y su uso puede variar dependiendo de las creencias y prácticas de cada individuo o grupo. Sin embargo, sigue siendo un símbolo poderoso que continúa despertando fascinación y controversia, particularmente por sus vínculos con prácticas y creencias misteriosas y a veces controvertidas. Aunque a menudo se le asocia con el satanismo y el ocultismo, hay otras interpretaciones que sugieren que esta misteriosa figura es en realidad un símbolo de dualidad y equilibrio. Algunos expertos afirman que Baphomet es en realidad una representación del equilibrio entre las fuerzas masculinas y femeninas, lo que refleja la idea de que estas dos energías son complementarias y necesarias para mantener la armonía en el universo. Esta interpretación se ve reforzada por el hecho de que Baphomet a menudo se representa como una criatura andrógina, tanto masculina como femenina. Además, otras voces sostienen que Baphomet es un símbolo del equilibrio entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Como tal,
encarna la noción de que estas fuerzas opuestas son en realidad complementarias e indispensables en la vida. Sin oscuridad, la luz no existiría y sin el mal, el bien no tendría sentido. Por tanto, Baphomet puede verse como una representación de la dualidad de la existencia y la importancia de encontrar un equilibrio entre estas fuerzas. Además, algunos también lo ven como un símbolo de la alquimia, una disciplina que tiene como objetivo transformar la materia en oro, pero que también puede interpretarse como una metáfora de la transformación espiritual. Los brazos levantados de Baphomet pueden representar así el equilibrio entre el cielo y la tierra, entre lo espiritual y lo material, mientras que sus alas simbolizan la evolución y la transformación del alma. En resumen, Baphomet sigue siendo un símbolo enigmático abierto a múltiples interpretaciones. Cualquiera que sea el significado que se le atribuya, no se puede negar que representa la idea de dualidad y equilibrio, sirviendo así como un recordatorio de la importancia de encontrar el equilibrio en todos los aspectos de la vida. Baphomet a menudo se ha asociado con connotaciones negativas y malignas, lo que lo convierte en un símbolo de ocultismo y satanismo. Sin embargo, conviene recordar que el origen de esta figura es mucho más complejo y misterioso de lo que la cultura popular ha hecho creer. Baphomet es en realidad una deidad pagana, asociada con la fertilidad y la sabiduría, que fue demonizada por la Iglesia en la Edad Media. Su nombre es una mezcla de palabras griegas y hebreas que significan bautismo de sabiduría, lo que refuerza su conexión con el conocimiento y la espiritualidad. A pesar de este origen, Baphomet suele ser representado como un ser híbrido de apariencia demoníaca, con cuernos, alas y cabeza de cabra. Esta aterradora imagen se debe en gran medida a la influencia del famoso ocultista del siglo XIX, Eliphas Levi, quien dibujó una representación de Baphomet en su obra Dogma y Ritual de Alta Magia. Este dibujo tuvo una amplia distribución y contribuyó a la difusión de la imagen negativa de Baphomet en la cultura popular. Sin embargo, estas representaciones no han impedido que Baphomet se convierta en un símbolo popular en muchas obras de ficción y cultura popular. Se encuentra especialmente en películas de terror, series de televisión, cómics e incluso en la música. En la serie Supernatural, Baphomet es presentado como un demonio poderoso y temible, mientras que en la película La Bruja es convocado como una entidad maligna por una familia que vive en un bosque aislado. A pesar de esta imagen negativa, es interesante señalar que Baphomet también se utiliza como símbolo de rebelión y contracultura en algunas obras. A menudo se asocia con movimientos antisistema y un cuestionamiento de las normas sociales y religiosas. En la serie de cómics Los Invisibles, Baphomet se presenta como un personaje rebelde y subversivo que lucha contra un gobierno tiránico. En última instancia, la representación de Baphomet en la cultura popular refleja la complejidad y las diferentes interpretaciones de esta misteriosa figura. Ya sea visto como un símbolo del mal o de la rebelión, Baphomet continúa inspirando y fascinando, y no se puede negar su importancia en la historia y la cultura. Aunque a menudo se asocia con el satanismo y el ocultismo, su origen y significado real siguen sin estar claros y abiertos a debate. Algunos lo consideran una deidad pagana, mientras que otros lo ven como un símbolo del equilibrio entre las fuerzas del bien y del mal. En las tradiciones esotéricas, Baphomet a menudo se asocia con el conocimiento secreto y la iluminación espiritual, y es venerado como una figura de sabiduría y trascendencia. Sin embargo, en la cultura popular, a menudo se le representa como una figura malvada con cuernos y cabeza de cabra, vinculado a la adoración de Satán. Esta representación negativa ha sido reforzada por grupos como la Iglesia de Satán, que han utilizado a Baphomet como símbolo de su ideología. Pero para algunos, Baphomet simplemente representa el lado oscuro y misterioso de la espiritualidad, y es venerado por su capacidad para trascender las dualidades y revelar las verdades ocultas del universo.
En última instancia, el significado de Baphomet sigue siendo una cuestión de creencia personal y continúa fascinando y dividiendo a personas en todo el mundo. En la masonería, Baphomet se asocia a menudo con un símbolo esotérico y esotérico que representa el equilibrio entre el bien y el mal, lo masculino y lo femenino, y las fuerzas opuestas del universo. Algunos creen que Baphomet es una deidad pagana, mientras que otros lo ven como una representación de la sabiduría y el conocimiento universal. En los rituales masónicos, Baphomet a menudo se representa como una cabeza humana andrógina con cuernos de carnero y una llama sobre su cabeza que simboliza la dualidad y la búsqueda de la iluminación. Algunos afirman que Baphomet también está asociado con la Kabbalah y la alquimia, representando la búsqueda de la unión con lo divino y la autorrealización. Sin embargo, a pesar de estas interpretaciones, no existe evidencia concreta de la existencia de Baphomet en la masonería, y algunos consideran que esta figura es una simple alegoría de los principios masónicos de la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Desde su primera aparición en los escritos de los templarios en el siglo XIV, Baphomet ha suscitado numerosas teorías e interpretaciones. Algunos lo ven como una deidad pagana, un símbolo de fertilidad o incluso una representación del dios griego Pan. Otros lo asocian con el diablo y el culto al mal, vinculándolo con el satanismo y las prácticas ocultistas. Pero a pesar de estas connotaciones negativas, algunos buscan demostrar que Baphomet es en realidad un símbolo de conocimiento y sabiduría que representa la dualidad y el equilibrio entre el bien y el mal. A lo largo de la historia, Baphomet ha sido representado de diferentes formas, desde una cabeza de carnero hasta un ser humano y animal, con alas y cuernos. Estas diferentes representaciones también contribuyeron a alimentar las diversas teorías y creencias en torno a esta misteriosa figura. Algunos creen que Baphomet es una entidad real, mientras que otros creen que es simplemente un símbolo utilizado por los templarios para representar sus creencias esotéricas. Independientemente de su origen, Baphomet sigue fascinando e intrigando a personas de todo el mundo. Los grupos ocultistas modernos lo han adoptado como símbolo y lo utilizan en sus prácticas, mientras que algunos artistas lo han representado en sus obras, dando nueva vida a esta figura mítica. Pero más allá de su simbolismo y sus representaciones, Baphomet sigue siendo ante todo una figura compleja que evoluciona con el tiempo y refleja las creencias y temores de diferentes culturas y épocas. Puede verse como una metáfora de nuestra propia dualidad interior, nuestras luchas entre el bien y el mal, o como una representación de fuerzas superiores más allá de nuestra comprensión. En última instancia, el verdadero significado de Baphomet sigue siendo un misterio, y quizás eso sea lo que lo sigue haciendo tan cautivador. Ya sea visto como un símbolo del mal o de la sabiduría, Baphomet sigue siendo una figura poderosa e intrigante que continúa provocando debates y estimulando la imaginación de personas de todas las épocas y culturas.